Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cuando rezas, no solo te descubres a ti mismo y descubres a Dios, sino que también descubres al prójimo. Porque en la oración no solo profesas que las personas son personas y Dios es Dios, sino también que tu prójimo es tu hermana o tu hermano que vive a tu lado. Porque la misma conversión que te conduce al doloroso reconocimiento de tu malherida naturaleza humana, también te lleva a admitir con júbilo que no estás solo, sino que ser humano implica convivir. Precisamente en este punto surge la compasión. Esta compasión no queda cubierta por la palabra lástima ni por simpatía. Lástima connota demasiado la idea de distancia. Simpatía implica una cercanía exclusiva. La compasión va más allá de la distancia y de la exclusividad. Compasión es animarse a reconocer nuestro destino recíproco, de manera que podamos avanzar todos juntos hacia la tierra que Dios nos está mostrando. La compasión también implica compartir en el gozo, lo cual puede ser tan importante como compartir en el dolor. Darles a otros la posibilidad de ser completamente felices, dejar que su júbilo florezca por completo. Ofrecemos verdaderamente consuelo y apoyo cuando podemos decir de corazón, eso es verdaderamente bueno para ti, o me alegra ver que lo hiciste. Por lo tanto, la conversión hacia Dios implica al mismo tiempo una conversión hacia las otras personas que viven contigo en esta tierra. El granjero, el trabajador, el estudiante, el preso, el enfermo, la persona negra, la persona blanca, el débil, el fuerte, el oprimido y el opresor, el paciente y aquel que cura, el torturado y el torturador, no solo son personas como tú, sino que están llamadas a reconocer contigo que Dios es un Dios para todos. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, como seguimos a un Dios que es de todos y para todos, un gusto encontrarnos con todos ustedes desde Radio Fe Latina, comenzando juntos un nuevo encuentro a la luz de la palabra, este espacio que supimos conseguir, que se ha ido haciendo una linda costumbre, un lindo punto de reunión, de encuentro entre hermanos que comparten la fe, ustedes y nosotros, ustedes que están brindándonos este tiempo de vuestra cotidianeidad para hacer un alto en las actividades y poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante para el creyente, como lo es la palabra del Señor, este mensaje que cada fin de semana, que cada domingo, que cada día Él nos trae en su Evangelio, este mensaje que no es poesía hecha metáfora, sino que es carne, que es encarnado, mensaje que es vida, mensaje que es vivo, que late en el corazón de todos y cada uno de los creyentes y nos va dando la posibilidad de tener vida y vida en abundancia, que es lo que Jesús, al vencer a la muerte con su resurrección, nos ha traído. El regalo de la vida nos ha sido dado. Nosotros compartámoslo, multipliquémoslo y hagámoselo saber a aquellos que aún no conocen al Cristo vivo, a Jesús que con su resurrección ha vencido a la muerte. Un gusto entonces
encontrarnos, que haya llegado el domingo para compartir este segmento desde Radio Fe Latina. Nos vamos conociendo, nos vamos haciendo amigos, nos vamos haciendo hermanos, hermanas, nos vamos haciendo comunidad orante a partir de las bondades de un medio de comunicación. Estamos compartiendo este sexto mes del año, mes de junio, mes del Sagrado Corazón. Que Él nos abrigue, nos consuele, nos fortalezca y nos ayude a sanar aquellas cosas que por nosotros mismos no podemos, producto de nuestra misma naturaleza humana. Esta semana vamos a tener presentes el lunes 10 de junio al Beato Juan Dominici, el martes 11 de junio a San Bernabé Apóstol, el miércoles 12 de junio a San Onofre, el jueves 13 a San Antonio de Padua, el viernes 14 a San Eliseo Profeta y el sábado 15 de junio a San María Micaela del Santísimo Sacramento. Como repetimos semanalmente, más allá de tenerlos presentes en un almanaque, en un recordatorio, en nuestro escritorio, por ahí en algún lugar de nuestro hogar, también estamos convocados, estamos invitados, estamos llamados a transitar por las sendas de santidad como lo han hecho aquellos que hemos mencionado, aquellos que nos han precedido, cada uno con sus formas, cada uno en su estilo, en sus tiempos, pero todos y cada uno de los creyentes, de los cristianos, estamos invitados y estamos llamados a caminar las sendas de santidad. Decíamos que estamos compartiendo este domingo, 10º domingo durante el año, vamos a compartir este 10º domingo durante el año, 9 de junio de este año 2024, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y dándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este 10º domingo durante el año, 9 de junio de este año 2024. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, con el entusiasmo característico en él, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización,
Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Y va muy bien, Fabián, como de costumbre, y créenos que es un gusto para nosotros el encontrarnos también contigo para examinar siempre, para analizar, para crecer en el entendimiento cada vez que el Evangelio de nuestro Señor llega a nosotros y nos abre el corazón y nos muestra cosas que para nosotros son permanentemente nuevas. La palabra de Dios, la buena noticia, la buena nueva, siempre el Señor llegando a nosotros con buenas noticias. Y en este caso vamos a ver este tema, el Señor yendo a su casa, rodeado de discípulos, muchos lo seguían al Señor, así como muchos también descreían de Él y lo cuestionaban, y por ahí lo criticaban o lo juzgaban duramente. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso. Vos fíjate, los que estaban con Jesús realmente eran los que más de cerca lo seguían. Aquellos que estaban verdaderamente interesados en la palabra del Maestro, la escuchaban con ese interés, y seguramente más de uno después fue un seguidor, hasta encontrar aquello que Jesús nos va a mostrar si lo seguimos firme y fielmente a través del camino que es el mismo en nosotros. Les va a mostrar eso hacia el lugar hacia donde va. La casa del Padre, la casa de la vida, la casa de la eternidad en la gloria, el lugar en el cielo. Bueno, decimos que muchos lo cuestionaban, y entre ellos, por ejemplo, había escribas que habían llegado de Jerusalén. Y vos fíjate que la crítica de los escribas ya era sumamente dura. ¿Qué decían respecto de Jesús? Jesús hacía milagros. Jesús pronunciaba la palabra, enseñaba, curaba a los enfermos. ¿Con qué poder lo hacía eso? ¿Dónde estaba el poder de Jesús? Y el poder de Jesús estaba en el Espíritu Santo, que estaba en Él, en Dios. Dios en Él. El Dios hecho hombre. Ese era el verdadero poder, y además no hay otro poder, Fabián. Ese es el poder del amor, el poder del bien, el poder de la vida. Y estos escribas decían que Jesús hacía esos milagros o todos esos signos con el poder de Belzebul. Belzebul era el nombre del Satán, del diablo. Bueno, acá está precisamente por parte de ellos un pecado que sabemos nosotros, lo hemos visto ya muchas veces, ¿no es cierto?, en el Evangelio. Se nos dice, bueno, definitivamente, que el único pecado que no es perdonado al hombre es el pecado contra el Espíritu Santo. Es un pecado, como se dice tradicionalmente, es un pecado mortal. Todo pecado, toda blasfemia, toda injusticia le es perdonada al hombre, lógicamente, si media el real, el veraz arrepentimiento. Pero el pecado contra el Espíritu Santo es pecado de muerte, es pecado que no es perdonado. Pero si usted niega a Dios, si usted niega el sacrificio de Cristo, ya no queda sacrificio por hacer. ¿En qué se va a apoyar usted? Si no tiene dónde acostar su espalda. Bueno, así entonces el pecado de los escribas y de todos aquellos que acusaban a Jesús de que hacía estas cosas con el poder del diablo. La lección es obvia por parte de nuestro Señor. Claro, ningún reino que combate contra sí mismo puede persistir, puede permanecer. Lógico. Si usted se autoderriba, si usted se autodestruye, y bueno, ¿y en dónde va a encontrar entonces la posibilidad después de renovar, de reabrirse, de revivir? Es decir, el argumento de los escribas era obviamente un argumento verdaderamente absurdo. No era para creer realmente. Eso por un lado, fijémonos en este tema, por ejemplo, por parte de la crítica que le formulaban entre los perseguidores que tenía Jesús, en este caso, la crítica de estos escribas, que era gente, uno diría gente ducha, sí, en las letras, como solía decirse entonces, sí, el escriba sabía leer y escribir, entonces tenía una cultura que la mayor parte del pueblo no tenía.
Era gente respetada por todos aquellos y particularmente por aquellos que perseguían a Jesús. Sacerdotes, claro, fariseos, ancianos del consejo, gente que decía y afirmaba conocer la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está por parte de Jesús una palabra muy dura, porque fíjense, cualquier pecado le es perdonado, pero no el pecado contra el Espíritu Santo. Tengámoslo muy en cuenta esto también, todos los cristianos. Bien, por el otro lado, a ver, fijémonos. A ver, ¿quién hace la voluntad de Dios? Porque ahí estaban también la madre y los hermanos de Jesús, habían venido, ¿no es cierto? Pues claro, también se había corrido entre los opositores a Jesús aquello de que estaba, bueno, prácticamente que estaba loco. Que realmente, claro, era una locura para ciertos oídos supuestamente cautos, el afirmar a alguien que era precisamente lo que afirmaba Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, claro está. No soportaban la verdad, no la podían entender. Acusaban a Jesús entonces también. La madre y los hermanos vinieron a ver a Jesús. Y entonces la muchedumbre que estaba afuera se acerca a Jesús y le dice, Jesús estaba dentro de la casa con esos seguidores de los cuales hablamos al principio, tu madre y tus hermanos quieren verte, querían verlo. Bueno, fíjense la respuesta de Jesús, es curiosa, ¿no? Mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y ahí la respuesta también contundente de Jesús, señala a aquellos que estaban cerca de él, que estaban con él. Estos son mi madre y son mis hermanos, estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacen la voluntad de Dios son verdaderamente hermanos, madre, hermanas de Jesús. Tengámoslo esto en cuenta, es una familia nueva, definitiva, eterna, la familia de Jesús, es la familia de Dios, la familia que permanece como tal y para siempre, porque cada uno de sus miembros es también miembro de un cuerpo para la eternidad, para la gloria final. Estos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad? La voluntad del Padre de Jesús, al cual decimos nosotros, recordemos siempre y tengámoslo muy en cuenta, hermanos queridos, la oración, ¿no es cierto? La oración modelo nuestra, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos son hijos de Dios, hermanos de Cristo, mi madre y mis hermanos. Esta es la verdadera familia, la definitiva familia, que no excluye, por supuesto, a la familia de sangre, si cada uno de los miembros de esta primera familia, carne y sangre que tenemos en este mundo, en este tiempo y en este cuerpo, se verdaderamente convierten, transforman y reconocen también al Padre nuestro que está en los cielos, y son verdaderamente aquellos que obran la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amar a Dios, es amar al prójimo. Eso que vamos descubriendo a medida que la palabra del Padre viene a nosotros y es encarnada, vivida por cada uno de nosotros. Entonces obramos la voluntad y el amor y su plenitud se despierta en cada uno, y ese amor se vuelca en la relación cotidiana y habitual, en la relación con nuestros hermanos de fe, con los hermanos, verdaderos hijos de Dios, verdadera familia definitiva y eterna.
a Dios por sobre todas las cosas, al Padre Celestial por sobre todas las cosas, pero a cada uno de aquellos que verdaderamente hacen lo propio, y el amor de Dios en ellos se descubre, y el amor de Dios es el vínculo permanente, definitivo y eterno que nos relaciona a cada uno de los miembros de esta familia nueva, de estos verdaderos hijos, de estos verdaderos hermanos entre sí, hermanos en el amor y hermanos para siempre. De estas verdaderas madres, ¿no es cierto? Usted va a descubrir en la iglesia, hermanos, en la congregación cristiana, usted siempre va a descubrir, como tantos de los hermanos que forman este cuerpo de Cristo que es la iglesia, tienen esa condición verdadera, y cada uno en lo que es de madre, de hermanos, de hijos, con una conducta que realmente es la que señala la voluntad de Dios, el amor que nunca deja de ser. Y esto es lo que está señalando Jesús entonces. ¿Son estos meritorios? ¿Merecen ser hermanos? Sí. Y fíjese lo que le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos quieren verte. ¿Quieren ver al Señor? Claro. ¿Y lo ven? Lo ven y lo verán definitivamente, hermanos queridos, no olvidemos esto. Usted quiere ver al Señor. ¿Cuánta gente contemporánea de Jesús se acercaba porque querían verlo? Y sabemos, hermanos, que nosotros los cristianos, los que configuramos este verdadero cuerpo de Cristo, familia de Dios, los que hacemos la voluntad de Dios, lo veremos finalmente como Él es. Porque a eso vamos y a eso nos lleva el amor de Dios en Cristo Jesús. A verlo cara a cara, hacer lo que debemos ser, lo que el Señor hace, porque en definitiva somos aquello que el Señor hace en cada uno de los suyos. Seremos semejantes a Él. Somos imagen y semejanza de Dios, somos imagen y semejanza de Cristo, somos y seremos finalmente y para siempre. Y usted me dirá, y entonces van a ver al Señor y ahí lo veremos como Él es. Tu madre y tus hermanos quieren verte, acérquense a la casa. Ahí lo están viendo aquellos que son. ¿Quiénes son verdaderamente mi madre y mis hermanos? Estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hágase tu voluntad, Padre nuestro, que estás en el cielo. No olvidemos nunca, hermanos, por ejemplo, hablamos del Padre Nuestro, ¿no es cierto? La llamamos la oración modelo, claro, es la oración central de todo cristiano. Está ahí presupuestado todo aquello que para nosotros es la base radical de todo aquello que debe ser en nosotros la nueva persona criada en Cristo Jesús. Mire, cada vez que usted medita y repasa el Padre Nuestro, usted puede analizar, autoexaminarse. Usted está cumpliendo con estas cosas, usted las vive sobre todo. Santificado sea tu nombre, Padre. Usted santifica el nombre. Usted proclama el nombre de Dios. Usted obra en el amor como Dios quiere, para ser conocido y finalmente visto en la plenitud de aquel que es digno de la visión de la gloria de Dios, y digno también porque al mismo tiempo es partícipe de la misma gloria. Obre la voluntad, hágase tu voluntad, Padre, en la tierra, aquí, en el tiempo, en el cuerpo, ahora, como en el cielo, como eternamente se hará en la perfección definitiva, la plenitud de una vida que aguardamos y que el Señor asegura para nosotros, porque a ese lugar nos lleva finalmente. Nuestro pan de cada día, claro que nos da el Señor su cuerpo y su sangre, su alimento vital, propio de un hermano, de un padre que ama a sus hijos. Nos alimenta con la vida y con la propia vida, hasta ahí llega el amor.
hasta poner la vida por todos, para que todos tengan la vida que solamente está en Dios y solamente Dios nos puede dar y nos da en plenitud por el amor con que nos ama. Perdona nuestras ofensas, el Dios que perdona. Hermanos, tengamos esto que apuntábamos al principio. El Señor perdona todo pecado, toda ofensa, toda blasfemia, siempre que medie en nosotros el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que es propio del amor, de un corazón contrito que cuando ofende a Dios de la manera en que puede hacerlo, como tantas veces hemos dicho, en pensamiento, en palabras, en obra, en omisión, bueno, si ese corazón se arrepiente, si ese corazón vuelve a Dios, ese corazón es perdonado, porque Dios nos deja de amarnos. Su amor está por sobre todas las cosas, su amor siempre nos perdona. Así como nosotros perdonamos, también hagámoslo nosotros, hermanos. Si el amor es de Dios, está en nosotros, tenemos el poder de amar, el poder de perdonar. El que ama, perdona. Y el que perdona verdaderamente es porque ama. Y el amor entre hermanos es el amor a Dios. Así nos quiere el Señor. No nos dejes caer en la tentación. Hermano, no caiga, no abandone esta fe, no abandone este camino, no abandone esta ruta de la vida, esta ruta de la gloria finalmente, Señor. El Padre nos aguarda en la casa y el festejo de la gloria será eterno para siempre, en la consumación de un reino pleno de vida y para vida. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recordemos esto, hermanos. ¿Qué te parece, Fabián? Bien, claro, contundente, como de costumbre, ¿sí? Empezaríamos en este juego de preguntas y respuestas antes de la pausa musical por acá. Regresó a la casa, ¿sí? ¿Se te ocurre a qué casa se refería? Algunos ¿Regresó a la casa? Sí, la casa propia, digamos, ¿no? La casa donde fue criado Jesús, dicen algunos. Otros afirman, no, es una de las casas que frecuentaba nuestro Señor. Sabemos que el Señor habitaba, bueno, generalmente se nos dice en Cafarnaúm, por ejemplo, cuando estuvo en Cafarnaúm, en la casa de la suegra de Pedro, ¿no es cierto? Pero regresó a la casa tiene una amplitud, digamos, ¿no es cierto? Un sentido muy amplio, ¿no es cierto? Es decir, uno a la casa, ¿dónde acude? ¿Con quién va a la casa? Con aquellos que son los más inmediatos, digamos, ¿no? Aquellos que lo siguen siempre. Y en este caso regresó a la casa con aquellos que lo seguían de cerca. Recordemos que cuando el Señor dice quiénes son mi padre y mis hermanos, mira a los que estaban con él en la casa. Y entonces, como dice, estos son mi padre y mis hermanos. Y agrega esto de que acabamos de comentar, Fabián, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos son mis hermanos. Y fíjate vos, en este caso, esto solito te agrego, quieren verlo, lo están viendo y están cerca de él, están en él y con él, están con él. Sí, Fabián. No, que apuntaba precisamente ahí, se juntó tanta gente, se juntaba tanta gente alrededor de Jesús habitualmente, donde él aparecía lo seguía una multitud, de acuerdo a las narraciones, a los relatos de todos y cada uno de los evangelios. Y en un momento determinado, tratando de ver, de visualizar, de ver una persona, en este caso un hombre, como Jesús, rodeado de tanta gente, y después pensar, en el momento de su crucifixión estuvo solo. ¿Qué pasó entre la multitud y la soledad, Miguel? Entre tanta gente y esa soledad reservada a unos pocos incondicionales y fieles, como su madre, por ejemplo, para el final.
hay como mucha distancia entre esa mucha gente, entre esa muchedumbre, entre esa multitud que narran permanentemente los evangelios, y ese final apenas acompañado de un puñado de fieles, Miguel. ¿Y sabes lo que pasa, Fabián? Seguidores de Jesús somos muchos, ¿no? Ahora uno diría, ¿hasta dónde los seguimos? ¿Hasta la muerte y muerte de cruz? Uno diría, sí, por supuesto. Algunos que han sido testigos verdaderos uno diría en grado de martirio, sí, grado de mártires, han puesto la sangre, sí, lo han seguido, han puesto la vida por sus hermanos. Otros quizá no, hay momentos en que, bueno, en el caso de los discípulos de Jesús, pues fíjate que estaban ahí, los mismos discípulos estaban a distancia, pero estaban en Jerusalén, llegaron a Jerusalén, fueron testigos de la crucifixión del Señor, de la muerte redentora del Señor. Pero cerca de la cruz, ¿quiénes estaban? Uno diría, bueno, estaban aquellos que fueron testigos esenciales, ¿no? Sí, vos fíjate, estaba la madre, estaba María Magdalena, que fue la primera mujer que lo vio resucitado y fue testimonio, fue como un apóstol también, enviada por Jesús para comunicar esto a los discípulos de Jesús, que estaban en Jerusalén, llegaron a Jerusalén, pero todavía ellos que prevalecía. Y esto reconozcámoslo como una, bueno, uno diría, bueno, como un defecto, no tanto, no lleguemos a eso, pero algo que sí está todavía en nosotros, que es el temor, y por temor a los judíos justamente, los discípulos sí llegaron a Jerusalén, pero aún todavía no llegaron al pie de la cruz. Hasta llegar a la cruz, que finalmente sí. Pablo y por ejemplo, sí, ¿quién murió en cruz? Pedro murió crucificado. Pablo murió, bueno, no, murió a la manera romana en que mataba a los romanos, pero murió mártir también, ¿no? Siempre murió decapitado. María la madre fue testigo, Juan el apóstol fue testigo hasta la cruz, ¿sí? Y vos fíjate que fue el apóstol, el más joven era el que llegó a la cruz de Jesús y fue el encargado por Jesús, el último de los profetas, el que recibió la mayor profecía, la final, por parte de nuestro Señor, ya resucitado, glorificado, ¿no es cierto? Leemos el Apocalipsis, siempre escrito por San Juan. Uno dirá, son niveles, son grados. Sí, finalmente el grado lo determina y lo dictamina Dios, ¿no es cierto? Con el martirio, sin el mismo, aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Uno dirá, y muerte de cruz. Sí, muerte de cruz en realidad, si uno lo toma en un sentido más extensivo, es todo cristiano. Porque para el cristiano está crucificado al mundo y el mundo a él. La cruz de Cristo entonces nos acompaña siempre en el curso de nuestra existencia y nuestra transformación cristiana. Ahora, al llegar al padecimiento, como llegó el Señor lo hizo por todos. Es suficiente que lo haya hecho Él porque lo hizo por todos. Y todos gozan de la misma manera de la vida como galardón, digamos, finalmente, si realmente son fieles y firmes seguidores del Señor hasta el fin de sus días, por ejemplo, ¿no? Son los que verán a Dios. Fabián. Muy bien, el señor Miguel Carreras se ha ganado buen descanso, va a trabajar, cosa que hace a lo largo de todo el programa, desde su servicio, desde su silencio. Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización, y en este caso un título muy llamativo de la canción, Se ha vuelto loco, la interpreta Javier Bru. Se ha vuelto loco, entonces Javier Bru llega a la música, a Radio Fe Latina,
a la luz de la palabra, compartiendo el texto que la liturgia nos ha propuesto para este 10º domingo durante el año, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Hacemos la pausa musical entonces. Se ha vuelto loco Javier Bru. Allá vamos. Después de expulsar a un demonio, letrados dicen de Jesús: este puede echar los demonios, pues dentro lleva Belcebú. Pero él respondía: no lo pueden ver, reino dividido no tarda en caer. Si contra sí mismo luchará Satán, si está dividido a su fin llegará. No hay quien pueda saquear en la casa de un hombre muy fuerte si este habita allí. Pero en cambio si alguno le ata, lo dominará, para con sus bienes poderse marchar. Los pecados Dios perdonará, pero hay uno que nunca podrá. Quien resiste aceptar a su espíritu obrar, es blasfemia que Dios nunca perdonará. Se ha vuelto loco, decían los parientes del Señor. Se ha vuelto loco, no puede ni comer, habrá perdido la razón. Loco, porque no comprendía su misión. Llegaron después sus parientes y les preocupaba su obrar, quedándose afuera esperando, con alguien le hicieron llamar. Pero él respondía: ¿quiénes pueden ser? Mi madre y hermanos, y vio en torno a él. Serán mis parientes los que han de escuchar y busquen de Dios cumplir su voluntad. Y les dijo: bienaventurados los que oyen y guardan en su corazón la palabra que Dios les ha dado por su salvación, pues serán llamados los hijos de Dios. Ni la carne o la sangre darán lo que solo el Espíritu da. Mi familia será la que quiera sembrar la semilla del reino que vine a anunciar. Se ha vuelto loco, decían los parientes del Señor. Se ha vuelto loco, no puede ni comer, habrá perdido la razón. Loco, porque no comprendía su misión. Se ha vuelto loco, decía, sí, efectivamente. Así es, Javier Bru, ¿sí? Y precisamente podríamos retomar este segmento final, Miguel, con esta afirmación, ¿sí? Sus parientes se lo llevaron. Fíjate vos, hiciste hincapié, después por ahí alguna pregunta te vamos a hacer al respecto otra vez como para redondear, aunque haya quedado claro. Pero cuando comienza este texto que estamos viendo, San Marcos en su capítulo 3, versículos 20 al 35, comienza diciendo: sus parientes se los llevaron, ¿sí? ¿Qué noticias tenemos de esos parientes, Miguel? Y los parientes de Jesús
digamos, los hermanos de Jesús, ¿no es cierto? Las hermanas de Jesús. Varias veces se menciona en el Evangelio precisamente esta expresión. Y tiene que ver con esto que le, digamos, preguntan a Jesús también. Y lo que contesta Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sabemos que Jesús llama hermanos a los verdaderos hermanos, a los hermanos en la fe. Uno diría, pero hermanos en Jesús. Bueno, hay quien lo toma al pie de la letra. Las iglesias evangélicas, protestantes, varias de ellas sí entienden que se refiere a hermanos carnales. En el caso de Jesús no puede ser. Jesús es hijo de María, sí, pero es hijo de María y el Espíritu Santo. Y si María y José, como piensan algunos, realmente fueron hijos, fueron padres de hermanos carnales de Jesús, evidentemente no eran hijos en ese caso, que tampoco ocurrió, de María y el Espíritu Santo. Estaría ahí la intervención de José. Por eso que no tiene sustento teológico, ¿no es cierto?, la afirmación. Ahora, llamamos hermanos, ¿quiénes son verdaderamente hermanos de Jesús? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre, de Dios? ¿Quiénes son? Los hijos de Dios, sí, son hermanos, todos somos hermanos. No llamen a nadie maestro en la tierra, porque uno solo es vuestro maestro, y ese es el Cristo. Todos ustedes son hermanos. Hermanos. Los hermanos son verdaderamente hermanos, hermanos en la fe. Quienes son mi madre y mis hermanos, lo que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengamos en cuenta siempre, para analizar estas cosas a la luz del vocabulario inspirado que se maneja en los evangelios, porque ahí vamos a terminar de entender, comprendiendo al principio, ya desde el principio, lo que podemos comprender, y finalmente comprender, entender, ¿no es cierto?, el verdadero sentido del vocabulario evangélico. Los hermanos de Jesús, los hermanos de la fe, los que creían verdaderamente en Jesús. Uno diría, sí, pero muchos no creían porque pensaban que podría estar loco. Sí, era un criterio, ¿no es cierto?, que puede prevalecer sobre todo en aquellos, y posiblemente muchos, que comienzan a conocer en cualquier tiempo la doctrina de Jesús, y todo esto que escuchamos recién por la boca de Javier Brooks, ¿no es cierto?, se ha vuelto loco. Sí, es la santa locura de Dios, como dice San Pablo, ¿no? Es mayor la locura de Dios que la cordura de los hombres. Y sí, la santa locura, y cierto, sí, loco de amor está Dios. Y loco de amor estaba Jesús, sin duda. Por eso, ¿quiénes son verdaderamente madre y hermanos del loco Jesús, de la locura de Jesús? Y aquellos que realmente también están poseídos por esa locura de amor, Fabián. Bien, mencionaste la locura, un término que también, bueno, quedó de manifiesto en la canción, cuando sus parientes se lo quisieron llevar porque estaba exaltado, quiere decir, como diríamos nosotros hoy día, estaba brotado, estaba loco, sí. Parecía loco. Sí, algunas traducciones, fíjate, que se refieren al término directamente, ¿no es cierto? Hablan de la locura, que estaba loco. Y sí, muchos creían eso, sí, verdaderamente. Vos sabés, no es para comparar ni igualar con Cristo Jesús a otros sabios que ha habido en el mundo en todo tiempo, inclusive por parte de otros criterios religiosos, a los cuales sí se los ha tomado en cierto sentido por persona un poquito de la cabeza, ¿no? Un poquito o mucho de la cabecita. Locos, en definitiva. Pero la locura de Dios, verdadera locura de amor, santa locura, es mayor que la cordura de los hombres. Lo dice San Pablo eso, ¿Qué buscan los judíos? Señales. ¿Qué buscan los griegos? Sabiduría. ¿Qué proclaman los cristianos? Cristo, poder de Dios, señal. Cristo, sabiduría de Dios. La locura del Señor. La santa locura. No todos la entienden,
Pero sí, aquellos que la entienden, sí, también. Vamos a decir en términos comparativos, ¿no es cierto? No tomemos siempre tan al pie de la letra, sino en el sentido realmente semántico que tiene la locura de Dios, la verdadera locura. Fabián. Bien, ¿cómo tomar, ya redondeándolo porque has hablado ciertamente con soltura al respecto, pero ¿cómo tomar esto de los hermanos? Porque me queda personalmente, después de haberte escuchado, como una duda. Si yo te pregunto a vos, Miguel, ¿vos tenés hermanos? O si vos me preguntas a mí, Fabián, ¿vos tenés hermanos? Seguramente vos dirás que sí, yo también diré que sí, ¿sí? En tanto y cuanto entendemos la fraternidad, entendemos la hermandad. Ahora, si después nos ponemos un poco a profundizar y hasta filosofar, si querés, vos decís, sí, tengo un montón de hermanos que son mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la comunidad, mis hermanos de tal parroquia, mis hermanos de tal grupo, ¿sí? Porque se presta como, me parece, un doble juego, una doble lectura, ¿sí? Digamos, ¿Jesús tenía hermanos o él sentía que aquellos que hacían la voluntad de su Padre eran sus hermanos? Él veía que aquellos que hacen la voluntad, esos sí eran sus hermanos. Es muy finita la línea que divide si tenía hermanos o a qué hermanos nos referimos, Miguel. Mira, tu hermano carnal puede ser hermano espiritual, puede ser hermano, digamos, en carne y sangre, y puede ser hermano también espiritual en Cristo Jesús. No te olvides de esto, ni lo olvidemos tampoco. El Señor nos manda a nacer de nuevo. Primer nacimiento es para muerte, siempre decimos, carne y sangre. La carne nada aprovecha. El nacimiento nuevo, la nueva criatura, es conforme al agua y el espíritu. Los verdaderos hermanos en Cristo Jesús son aquellos que nacen de nuevo, nuevas criaturas, hermanos en Cristo Jesús. Esos son los hermanos a los cuales el Señor llama eternamente hermanos, porque son sus hermanos. Son los que hacen, otra vez repitiendo el término que utilizamos en el comentario de este Evangelio, son hermanos en la fe, hermanos en Cristo Jesús, los que hacen la voluntad del Padre. A eso llama hermanos verdaderamente el Señor, lo cual no quita en tantos casos que haya muchos hermanos carnales que se hayan realmente convertido, que crean en el Señor y sean también en el plano definitivo y eterno hermanos plenos, espirituales. No hay conflicto, ¿viste?, en aquellos que realmente encarnan la palabra y obra, la voluntad de Dios y viven en el amor de Dios. Esos son eternos, son para siempre. Entonces su parentesco con nosotros es eterno. Todos ustedes son hermanos, dice Jesús. ¿A quién le dice eso? A todos los cristianos. Todos ustedes son hermanos. Maestro hay uno solo, el Señor. No llamen a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro, ese es el Cristo. Todos ustedes son hermanos. Fabián. Bien, como para cerrar este aspecto del texto de este domingo, para ser hermanos, entonces, ser hermanos es condición imprescindible, imperiosa, sine qua non, cumplir la voluntad de Dios. Aquel que no la cumple, entonces, ¿no es mi hermano? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Ahí está. Los que hacen la voluntad de mi Padre, del Padre que está en los cielos, esos son hermanos. Los que no hacen la voluntad no lo son, ¿no? No aman, no viven, no son. El Señor es eterno y sus hermanos deben serlo análogamente. Es una fraternidad nueva. Hablamos siempre de la familia de Dios, ¿no es cierto?
el cuerpo de Cristo. Son todas nuevas criaturas. Yo creo que es muy claro lo que nos dice el Señor, fíjate vos, y lo reitera permanentemente, ¿no es cierto? Por eso quizá el acento y un énfasis mayor en este pasaje que hemos analizado en el día de hoy está precisamente en subrayar aquello que lo dice por Jesús y por boca del mismo Jesús, quiénes son tu madre y tus hermanos. Ahí está clarito, ¿eh? Uno diría, y María es la madre de Jesús. La madre de Jesús, sí, hizo la voluntad de Dios y hizo la voluntad de Dios. ¿Qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué dijo a los sirvientes de la boda de Caná cuando los envía el Señor? Hagan como Él les dice. ¿Qué hacen los verdaderos hijos de Dios? Hacen como Dios nos dice. Eso es encarnar la palabra, Fabián. Bien, Belzebul, sí. Satanás, demonios. Es un tema ciertamente tabú, no muy hablado, esclarecido entre los creyentes, Miguel. No, vos sabés que hablar de Belzebul, de Satán, del diablo, etcétera, etcétera, y tantas denominaciones muchas veces diversas, es hablar del espíritu del mal, de oposición a la vida, el espíritu que obró y hizo caer precisamente de la vida al primer hombre. De ahí viene toda la herencia adámica, decimos siempre, ¿no es cierto? Por causa de este Adán, el hombre del barro, que es precisamente el que cometió el pecado de desobediencia, siguiendo la voz del espíritu de desobediencia, de rebeldía contra Dios, de un espíritu que se opone frontalmente a Dios y por lo tanto no tiene recuperación. Y vos sabés que el último enemigo, nos dice San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que fue vencido y finalmente aniquilado por el Señor. ¿Cuál fue? Fue la muerte. ¿Y qué fue la causa de la muerte en el hombre? Así como Dios es causa de la vida y es vida, ¿cuál es causa de muerte y es muerte? En todos aquellos que obedecen el espíritu de la muerte. Y el diablo, el opositor. Satanás, el diablo, significa el adversario resistidor, que resiste, que es frontalmente adversario de Dios. Bueno, tiene que ser aniquilado, no tiene que quedar nada del diablo, porque mientras hay diablo hay oposición a Dios. Y por la resurrección nuestro Señor aniquiló la muerte, superó la muerte. Por eso nosotros confiamos en Él, los que nos entregamos al Señor, que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y de ahí viene el tema que siempre es base, ¿no es cierto?, de la fe cristiana, la resurrección de entre los muertos. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Cuándo se blasfema contra el Espíritu Santo, Miguel? ¿Nos suele pasar a nosotros, que somos creyentes, que nos llamamos cristianos? ¿Nos suele pasar también a nosotros? ¿Cuándo se blasfema contra el Espíritu Santo en concreto, Miguel? Y mira, todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Vale decir que tenemos en nosotros el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Con ese poder nosotros podemos cumplir el mandamiento del amor en plenitud, superando todo aquello que se opone a la plenitud de la vida. Bueno, eso se llama error o pecado, cuando realmente incurrimos en alguna falta. Por eso pedimos perdón siempre que ofendemos al Señor en cosas que cometemos, sí, aún estando en fe. A veces por el pensamiento, por la palabra, por las obras que producimos, ¿no es cierto? Y por las que no producimos, pudiendo hacerlo, que serían necesarios porque son obras testimoniales. ¿Se puede blasfemar? Sí, claro. ¿Pero perdona a Dios? Sí. Si hay arrepentimiento, sí. El único pecado que no se perdona, y lo dice Jesús claramente acá, es contra el Espíritu Santo, porque es darle la diestra al diablo.
Darle un derecho que Jesús ya le quitó cuando realmente resucitó y aniquiló el poder que tiene el diablo sobre la vida, el poder de muerte. Muy bien, cerca de la despedida, si te parece oportuno, prudente y correcto, compartiremos la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 4, versículos 13, hasta el versículo 1 del capítulo 5, que también forman parte de la liturgia de este 10º domingo. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que Él, al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Qué clarito, qué hermoso, ¿no? Y qué docencia la Paulina, realmente, fíjate, ¿eh? El hombre exterior, carne y sangre, el hombre interior, el hombre espiritual. Sembramos un cuerpo animal, cosecharemos un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual permanece para siempre. El cuerpo temporal, el cuerpo carne y sangre, bueno, es temporal precisamente, ¿no es cierto? Pero es el instrumento en el cual utilizamos durante el tiempo, ¿no es cierto?, para glorificar, honrar al Señor y hacer el mérito suficiente y alimentar verdaderamente al hombre espiritual, que en nosotros crece hasta llegar a la medida de un Cristo adulto, de un Cristo maduro. Todo eso lo hace el Señor, claro, lo hace el Señor. El cuerpo animal es fruto, bueno, de la relación de varón y mujer. El cuerpo espiritual es de la relación del hombre con Dios. Y es lo que ha de permanecer para siempre, porque es lo que Dios hizo a imagen y semejanza suya. Y tantas cosas que se pueden decir al respecto, Fabián, y que aclara tantas cosas también, ¿no es cierto? Cuando habla el Señor de sus hermanos, ¿de qué hermanos está hablando el Señor? Y veamos lo que nos dice, por ejemplo, entre tantas cosas, San Pablo, ¿no? El hombre espiritual, el hombre interior, el hombre que permanece, no el hombre que pasa. Muy bien, creo que hasta acá hemos podido llegar. De la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, compartir este rato, compartir este micrófono, compartir la vida, nada más y nada menos. Que tengan la más hermosa de las semanas, y si el Señor así lo permite y si el Señor así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Si Dios siempre quiere, el Señor así lo desea, y el Señor quiere que nos reunamos el próximo domingo también en torno a la mesa de su palabra, porque para eso siempre nos está convocando. El Señor quiere, el Señor nos quiere a la luz de su palabra, siempre. Entonces, Fabián, un abrazo muy grande para vos, para toda la audiencia, para todos los amigos queridos que nos escuchan. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.